mis padres no me apoyaban en eso. Wilson se nos desapareció. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Que la tierra tiembla con todo el sabor. Ya no puedo parar. En tubaile.com, el podcast de mano de Bogotá Dance Club, marcas hermanas de esta organización, hemos querido acercarnos a las personas y particularmente a la historia de este maravilloso mundo del baile a través de lo que hemos denominado en algunos episodios la serie Inspira. Hoy, la maestra Olga Lucía Ceballos, una de las personas de nuestro muro de la fama y que está dentro de la sección que hemos denominado precursores por hacer aportes significativos a lo que fueran los inicios de las escuelas y de la formación del baile, especialmente de la salsa en la ciudad de Bogotá, de lo cual vamos a hablar hoy. Maestra, gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes muchísimas gracias, a ti, gracias por tenernos en cuenta a los vieja guardia. Pues sería imposible contar la historia de la salsa en Bogotá o hacer una buena memoria si no es justamente a través de los maestros que le enseñaron a quienes hoy dirigen muchos de los espacios. Sabemos que detrás de estos precursores sí hay pues personas que les enseñaron, que luego se derivaron a otras escuelas y salieron a quienes hoy ya alcanzamos a llamar maestros a muchos, o que formaron un montón de rumberos, que creo que es un poco más el caso de Olga Lucía, desde un espacio con la cercanía y la naturalidad que es la Universidad Nacional, cuando ya entra en su labor de profesora, a destronquizar un montón de gente. Sí. Y a darles piecitos para que Bogotá se sienta menos tronca y menos estigmatizada como lo ha sido antes históricamente. Sí, pues de hecho los estudiantes es bien curioso cuando llego a preguntarles, su primera clase del taller, que son 30 horas, y les digo, bueno, ¿cuáles son sus expectativas frente al taller? ¿Qué esperan de? Ay, no, profesora, yo la verdad es que quiero perder ese miedo a salir a bailar porque ya me cansé de estarle cuidando las maletas a mis compañeros cuando salimos a rumbear. Y yo, ok. Y obvio, pues cuando terminan dicen, oh, sí, esto es... Sí se pudo. Se pudo, se logró. Hay algunos que requieren de un poquito más de las 30 horas. Muchos aprenden rápido, otros se les dificulta. Y es de entender todas esas dinámicas en cada ser humano, porque pues no todos nacimos quizás para el baile. Falta ritmo, coordinación, dicen, no, es que tengo 2 pies izquierdos, y cuando se dan cuenta, ay no, el izquierdo también me está funcionando y el derecho también. Entonces sí, pero pues son procesos que siguen, unos más fáciles que en otros. Bueno, volvamos entonces ahora sí. Ya tenemos el contexto del presente y de lo que hace Olga Lucía ha hecho en sus últimos años. Vámonos ahora sí entonces a los orígenes. ¿De dónde sale Olga Lucía? ¿Qué antecedentes rumberos, familiares, académicos tiene? Sí, vengo de una familia de primos rumberísimos, salserísimos. Ellos se rumbeaban muchísimo por los lados de las ferias. Entonces siempre, prima, yo tenía... Te estoy hablando de 14, 15 años. ¿Naciste en Bogotá? Soy bogotana, sí. De familia Bogotá. De familia. Mi padre era tolimense, de Honda. Mi mami sí, rola cachaquísima, pero impresionante. Y mis primos, también todos rolos bogotanos, pero les encantaba la salsa, amantes de la salsa. Entonces tenía yo unos 14 años y ellos, que prima, que hay una rumba, y yo, pídale permiso a mi papá. Mi papá algunas veces sí, otras veces no nos dejaba con mi hermana y rumbeábamos, pero sí te soy honesta, yo inicié bailando danza ballet y danza española a los 5 años. En una academia, estábamos con mi hermana en la academia. Después trabajé lo que fue la danza folclórica. Me encantaba danza folclórica colombiana, que ahí era cuando mis primos... no, que venga, que vamos a la rumba. Y a mí me aburría toda la noche salsa, porque me gustaba la música tropical, los hispanos, pues música bailable y variadita, pero no solo salsa. Entonces, al principio, como que, bueno, por ir a rumbear, porque nos dejaron ir con mi hermana, entonces íbamos a esas rumbas. Ya después, uno de mis primos, él se volvió como investigador, se empezó a engomar muchísimo más con el cuento de la salsa, y yo obviamente pues también íbamos a rumbear mucho los dos. Había un sitio ahí sobre las Américas que se llamaba Bilongo, y eso era una rumba. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, del año
como 90 tal vez, años 90. Por el año 90. Entonces, Longo, ¿cómo se llamaba ese investigador o este primo curioso? Juan Carlos Ceballos. Tú a él le preguntas quién es el intérprete de la orquesta de, no sé, él te cuenta. Esta orquesta, esta canción nació en tal año, la tocaba, los bongos lo tocaba no sé quién, el trompetista era así, y yo decía, "Uy, qué memoria, qué memoria". Y tiene... ¿Y qué tal para el baile? Y él rumbeaba rico, o sea, nos entendíamos mucho rumbeando. Y yo pues había estado con folclore y después entré a las porristas de Santa Fe. Fui porrista de Santa Fe, fui porrista del Club de Millonarios también, cuando quedó campeón en el 87 y en el 88. Y ahí pues con los jugadores también pegamos nuestras escapadas para ir a rumbear. Había un sitio que se llamaba Pachanga y Pochola, que era de solo morenos, entraban solo morenos, y las únicas blancas éramos una compañera y yo, que entrábamos a esos sitios de solo salsa. Entonces ahí como que yo decía, bueno, la salsa me está persiguiendo. Pero esa Pachanga y Pochola es entonces bastante antigua, o sea, yo puedo decir que... Eso estaba en la Caracas, arriba la Caracas, entre la Caracas y la 13, con calle 34. Ok, o sea, una vaina que yo no alcancé a conocer, porque yo conocí Pachanga y Pochola de Galerías, ahora que se reubicó en el norte creo sí, que en está. la 73 con Ajá. 15, donde quedaba el Centro Cultural de la Universidad Pedagógica. De la Universidad Pedagógica, igual que Salsa Camará. Salsa Camará estaba en la Caracas con 33. Ah, están muy cerquita de ellos. Sí, eran dos sitios a donde iba más a rumbear, de sitios en ese entonces, porque el resto eran más como rumbas que armaban allá en el barrio de Las Ferias, en las casas, las casas de los amigos. Y entonces mi primo me decía, vamos que es una rumba chiquita, y la rumba chiquita duraba hasta las 7, 8 de la mañana bailando. En una de esas rumbas conocí a uno que le llaman el Beto de la salsa, que él es animador y presentador, y él bailaba con una chica que se llama Sonia. Ella fue para Estados Unidos años, o sea, por esa época en que estábamos nosotros asistiendo a eso, te estoy hablando del año 93, 94. Por esa época ella estaba en miras de irse para Estados Unidos, pero yo los veía ellos rumbear y yo decía, uy, qué chévere, cómo bailan de chévere, cómo bailan de rico, porque hacían pasos muy diferentes y de todo. Nosotros bailábamos, rumbeábamos normal, vuelticas y pasito rumbero normal, pero verlos a ellos bailar después en otra rumba que fue ya como la despedida de Sonia, llegó Wilson Marín con Alfonso Quintero, Pocho, y no sé quién más está, otra chica que se llamaba Jacqueline, de esa época, y no, cuando se paran los tres a bailar y yo, entonces le decía a mi primo, yo quiero bailar como ellos. Entonces me decía, pues vaya, míraselos. Y yo, ¿será? Me da pena. Bueno, sí, está bien, me paro ahí. Me paré ahí a bailar con ellos, ahí al lado. Y todos los pasos que ellos hacían, que ellos todos los cogía y yo dije... Esa formación previa estaba saliendo a la luz de eso, no me va a quedar grande. Exactamente, algo así. Entonces, ese día, pues claro, ellos me veían tan solo que yo, por la formación del ballet, la formación de las porristas, entonces yo bailaba con los brazos más grandes, bailaba erguida, no aquí encorvada. Y entonces ellos pues cuando me vieron, o sea, coge los pasos, baila bien, pero tiene otra esencia, que es una postura, es el sonreírle a lo que está haciendo. Entonces, tener una proyección escénica ya estructurada, mientras ellos eran de una rumba, de un disfrute muy calle. Muy ensimismados, sí. Muy sintiéndolo hacia adentro, tú lo sentías hacia adentro, pero lo terminabas de reflejar y expresar hacia afuera. Exactamente. Entonces, pues fue muy chévere. Ese día, pues ellos cuando me vieron, oye, no, tú deberías ir al grupo que nosotros pertenecemos. ¿Y qué grupo es, no? Que se llama Mega Dance Producciones, quien lo dirigía Raúl Torres. Entonces, él está en Alemania, años después se fue para Alemania. Entonces le dije, bueno, pues sí, a mí me gusta. Entonces fui al grupo, llegué allá al grupo y obvio, muchos de los pasos, ya ellos con sus coreografías montadas y yo, esto sí está difícil, o sea, rumbear a montar coreografía
ya era otro cuento, ya eso era otro cuento. Entonces me estaba costando mucho aprender a bailar el bugalú, saltadito, brincadito. Yo decía, y eso que venía pues de formación de aeróbicos, de las porristas, de todo, pero era diferente. Entonces el director me dijo, usted viene con algo muy potente, muy poderoso, que le va a ayudarle a crecer en la sala. Y yo le dije, bueno, entonces me dijo, enséñenos a manejar brazos, trabájenos técnicas de ballet, técnicas de postura, ajuste postural, y nosotros le enseñamos a usted a bailar este estilo. Y yo, ok, listo. Entonces hicimos como ese. Contexto está bien, entonces, ¿qué edad tenías más o menos para ese momento? Yo tenía 25 años. 25 años. ¿Y estabas ya estudiando una carrera o qué más pasaba con tu vida por ese momento? Sí, yo ya estaba estudiando mi educación física, licenciatura en educación física. Fue un conflicto muy duro cuando yo empecé a bailar porque mis padres no me apoyaban en eso. Ellos me apoyaron en todo lo que fue las porristas, folclore. Pero ese pedazo estaba mal visto porque no había formalidad, no había escuela, era meramente... El grupo que ensayábamos en el bar que tenía Raúl, tenía un bar y ahí era donde nos reuníamos a ensayar. ¿Un bar de salsa o era un bar? Sí, era un bar de salsa. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Son Como Son. Cuando él se fue para Alemania, como 3 años después de habernos conocido, me heredó a mí el nombre y mi compañía artística latina se llama Son Como Son. Para los que no sabían de dónde venía el nombre, ¡epa! Era el bar que había ahí en la Estrada. Entonces ese era como nuestro punto de encuentro. Llegábamos al bar, allá era donde trabajábamos las coreografías, ensayábamos y después la rumba. Entonces rumbeaba. ¿Y había comercio de shows de bailarines o cuál era el objetivo de ir con... Del grupo? En ese entonces nos presentábamos muchísimo, había muchos shows en muchos sitios. Estaba uno, La Mamá de Tarzán, que quedaba en la 39 con Caracas. En Chapinero nos presentamos en muchos Era sitios. mucho más apetecido y más valorado en ese momento el tema de que hubiera un show de bailarines en un establecimiento. Sí. Algo que hoy podemos decir está prácticamente extinto. Hoy los shows de bailarines, incluyendo con el cariño acá de mi propio establecimiento, el show es porque alguien va a competir y es parte de su proceso de llegar a la competencia, prepararse y pasar por un espacio de baile social y mostrar su show y seguir, pero que los establecimientos estén diciendo, es que quiero un show de bailarines de salsa. Un sitio de salsa no lo hace, lastimosamente. Lo hace en un sitio crossover y más por una animación y condicionado no a que el show esté bueno, sino a que las viejas estén buenas y para de contar. Total. Pero en ese entonces, en esa época, sí, los shows eran... a nosotros nos pagaban porque era el show profesional, éramos en grupo, bailábamos salsa, con Wilson bailábamos salsa y tango. A mí me gustaba mucho el tango, me encantaba, entonces pues por mi formación y todo, dije, bueno, sí, montemos tango también, sin la técnica y con todo el respeto de los que han estudiado el tango, ¿cierto? Pero bueno, pues en ese entonces nos defendía y era lo que había. Y le sumaba un poquito también a la extensión del show, que me imagino que también era... ¿Cuánto tiempo bailaban en un show de esto? Presentábamos alrededor de 5 o 6 coreografías, pero era muy variado lo que te digo, porque había una chica que bailaba pop espectacular. Ella era una maga para copiar videos, estilo Michael Jackson, estilo Cyndi Lauper, bueno, muchas. Y era ese estilo que se bailaba de pop, tango. ¿Me repites el nombre? Megadance. Megadance Producciones. Se llamaba. Entonces era abierto a presentar un espectáculo de baile que... Exactamente. No era solamente salsa, no. Ya después, pues cuando se fue Raúl, entonces pues seguimos bailando con Wilson, con Pocho, y pues presentábamos entre los 3 a veces show de salsa y esto, y seguimos bailando nosotros solamente los 3. Después Pocho ya se retiró de ese cuento y pues seguimos bailando con Wilson la salsa en nuestro estilo y como fortaleciendo ese estilo. Pero a mí la universidad, obviamente pues toda la parte pedagógica me puso a cuestionarme muchísimo y yo me puse en la tarea de investigar todos estos pasos que estamos haciendo, que estamos ejecutando en las
coreografías, esto tiene que tener una base. Y me puse a averiguar cuál era la base. Los básicos de la salsa, los básicos de la pachanga, los básicos para el bugalú. Y creo que eso ha sido mi plus. El diferencial que hace que el proceso de quienes pasan por Olga Lucía tenga... Exacto, total. Yo no les enseño los pasos que ya dicen, ay, esto es latinos, esto es no sé qué, esto es carabalí, esto... No, yo les enseño de dónde vienen esos pasos, cómo construyeron esos pasos. Entonces tienen toda la base de los básicos de salsa, que para mí son 5, los 7 básicos de pachanga, y todo ese estudio lo empecé a hacer también pues con la especialización que hice en habilidades pedagógicas profesionales de carácter artístico y deportivo. Entonces esto es de desglosar, un paso desglosarlo y bueno, esto tiene pachanga, pero tiene también bugalú y también tiene un pasito de salsa. Entonces es jugar con todo eso. Y creo que aquí en la universidad, aunque no empecé a enseñar salsa en la universidad, yo empecé a enseñar a bailar salsa en el año 2002 en el proyecto de Jóvenes Tejedores de Sociedad que creó el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Entonces fui como la pionera en ese proyecto de salsa. Después ya ingresaron otros maestros, pero pues me llamaron a ver cómo se trabajaba con la comunidad, con los jóvenes en las localidades, de que trabajaran con la comunidad, pero aprendieran a bailar salsa. O sea, el enganche era aprenda a bailar, pero trabajemos con la comunidad, con la sociedad, por eso se llamaba Tejedores de Sociedad. Entonces, en esta línea de tiempo, Olga Lucía empieza una carrera artística muy temprano con otros estilos de danza. En su adolescencia la vuelven salsera a partir del contexto de la rumba y de esto. Conoce a personas que la motivan luego a seguir ejerciendo en el campo de la danza, aunque ya su formación profesional está orientada hacia el tema de la educación física y lleva una carrera como en paralelo entre la educación física y la danza. Y la danza, sí, para mí era como el hobby, empezó siendo un hobby el bailar y siempre me gustó bailar y siempre fui muy deportista. Entonces yo hice patinaje de ruta, hice ciclismo, hice atletismo, fui gimnasta de la Liga de Gimnasia de Bogotá. Eso fue, Y eso me llevó también a que en la Universidad Pedagógica, donde inicié mis estudios de educación física, integrara el grupo que se llamaba Grupo Colombia de Gimnasia Acrobática. Entonces, claro, venía con todos esos elementos y después todos esos elementos para la salsa, pues fue como el plus. Yo dije, esto está chévere, porque hacían acrobacias, pero sin ninguna técnica, sin unas extensiones, sin nada, sino a la maldita sea, como dicen, así se hacían las acrobacias. Y yo, no, pero extienda las piernas, pero vea el impulso, vea, usted tiene que tener una base bien, párese bien, haga el cajón bien, que es el cajón, y yo flexione sus piernas. La niña, si la van a mandar, que la mandaran aquí por detrás, entonces, extienda las piernas, apriétese, pero ¿cómo me aprieto? Y yo, apriétese. O sea, fue enseñar al grupo donde estaba esas técnicas y esa base, y hacer las cosas como más bonitas y más elegantes. Fui como esa transición de los bailadores vieja guardia que bailaban muy al piso, y ya cuando yo llegué a bailar, pues ya era con una postura, con una expresión, con un manejo de brazos y con unas figuras y acrobacias que se vieran más bonitas, más técnicas. ¿Y eso en qué año pasa? ¿En qué año, o durante qué periodo de años sientes que, porque eso no sucede de la noche a la mañana, que empiezas como a transmitir eso y dices, durante este periodo es que alcanzo a dejar esa semilla puesta y se ve un cambio? Eso fue en el año 97 y 98, cuando se hizo acá en Bogotá el primer concurso de salsa y merengue a nivel nacional. Lo hizo el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Concurso de salsa y merengue, o sea, ¿había merengue competitivo en ese momento? Sí, hubo salsa y merengue. Datos para la historia, o sea, los bailadores de salsa y bachata hoy prácticamente parecieran tenerle miedo al merengue, y resulta que hubo una época en la que hasta merengue competían. Resulta que salió la convocatoria desde el Instituto de Cultura y Turismo y entonces se dijeron, inscríbanse salsa y merengue. La audición fue en el Planetario, en donde pues vaya sorpresa, habían
casi 50, 60 parejas para participar. Entraba uno al auditorio, uno de los auditorios que había ahí en el planetario, y estaba la mesa de 4 jurados y nosotros en la tarima. Pareja por pareja, bailarnos minuto y medio de salsa, minuto y medio de merengue. Y de ahí, de esas 60, escogían 15 parejas nomás para representar a Bogotá, porque ya habían escogido las de Barranquilla, las de Cali, las de Medellín, las de Ibagué. Entonces, pues eso fue ¡guau! De hecho, siendo yo la pareja de Wilson Marín, él se enteró primero del concurso, nosotros nos enteramos después, pero no nos contó nada. Al grupo como tal no nos dijo nada. Después fue que Raúl, no sé cómo, se enteró que hay un concurso que no sé qué, que si se llama, y nosotros, sí, inscribámonos, listo. Entonces, Olga baila con Wilson, Pocho baila con no sé quién, y yo bailo con Elena. Y entonces nosotros, listo. Cuando Wilson se nos desapareció. Y nosotros, ¿pero qué pasa con Wilson? ¿Dónde está Wilson? Wilson, ¿por qué no viene a ensayar si vamos a concursar en esto? Pues resulta que él se había inscrito ya con otra bailarina vieja guardia que llevaba muchos más años bailando de lo que yo llevaba. Entonces sentí como que, oh, wow, esto está muy fuerte para mí, porque si él es mi parejo, está bailando conmigo. Después me enteré fue que él quería ir a la fija, a ese concurso, quería ir a la fija, y pues obvio, pues yo estaba más reciente, entonces pues no, muy seguramente no le iba a dar la talla que él esperaba. Pero pues ahí es donde vienen las sorpresas y todo, porque no sabía de dónde yo venía, ni cómo venía. Entonces Raúl dijo, Olga, entonces ya no llore más, deje de llorar y va a bailar con Pocho. Y yo, ok, yo bailo con Pocho. Y con Pocho nos empezamos a preparar y a montar coreografía, salsa, merengue, de todo eso. Fue una semana, pero dura. Y cuando llegamos al concurso, ¿y ustedes qué hacen aquí? Nos dijo Wilson, lo mismo que usted viene a hacer aquí, a competir, a concursar, a ver quién queda. Entonces, bueno, quedamos los 3, Raúl, Wilson con su pareja, Pocho y yo. Y concursamos, fue en el León de Grave, aquí en el auditorio del León de Grave, la primera eliminatoria, en donde saqué balota a ver si baila salsa o merengue. Ok, entonces bueno. Y la segunda eliminatoria era a los 8 días en la Mediator. Improvisado, había una parte improvisada con la orquesta de César Mora y la otra, ahí fue solo improvisado. Si ya habías bailado salsa aquí, allá te tocaba merengue improvisado. Entonces, la ventaja con Pocho era que nosotros rumbeábamos mucho, pues con Wilson y con Pocho. Yo rumbeaba mucho con ellos dos. Entonces, pues, imagínate improvisando, no, pues, y merengue, y nos tocó merengue. Entonces, pues, la maravilla. Cuando ya dijeron los 6 finalistas a nivel nacional y quedamos con Pocho y quedó Raúl y sacaron a Wilson. Ah, carajo. Y yo, ay no, ya me siento feliz. Ya me siento feliz, ya me siento ganadora. No importaba en qué puesto quedé. Y ya, o sea, fue una experiencia que dije, esto aquí hay mucho por hacer, por explorar y me está gustando. Pero tenía muchos problemas en mi casa porque a ellos no les gustaba. El medio salsero en ese entonces era bastante fuerte, bastante pesado, muy nocturno, obviamente. Entonces, pues... Muy tomatrago. Muy de borrachos, mucha droga. Entonces, ellos estaban como asustados con ese cuento. Sin embargo, pues yo les decía, no se preocupen, o sea, yo no voy a tomar, yo no voy a emborracharme. Y pues fue algo bonito que empezamos nosotros a trabajar y a difundir mucho con Wilson, fue eso, porque Wilson no tomaba, yo tampoco tomaba. Entonces nosotros llegábamos a algún sitio que nos llamaban a presentar show y les pagamos con una botella de aguardiente. No, nosotros no bailamos por trago. ¿Cuánto vale la botella de aguardiente? No, que 50, 60, ok. Lo de nosotros le recibimos el dinero, pero nosotros no tomamos. ¿En serio? Sí, no. Bueno, entonces tómese un traguito antes de salir al show. Muchas gracias, nos regala agüita o una gaseosa. ¿No se toma ni siquiera un trago? No nos tomamos ni siquiera un trago para salir a bailar. Entonces empezamos como con ese movimiento
de que vamos a hacer los shows sin trago y no recibimos de pago una botella de trago, porque eso era lo que hacían los dueños de los bares. Y empezamos a cambiar mucho esa dinámica, ¿sabes? Empezamos a cambiar mucho esa dinámica de que al bailarín hay que pagarle su show, no baila por una botella de aguardiente. Entonces nos llamaban mucho a muchos sitios, el de aquí le regaba la bola al de allá, nosotros bailábamos por todo Bogotá. A veces en las noches teníamos hasta 2 y 3 shows. Wow. Salíamos de un lado, abrigo, carro y corra para el otro sitio. Fue una época muy chévere, sin embargo a mí me tocaba volarme de mi casa. Tocaba que mi hermano el mayor sobre todo me alcahueteara y yo, ay, Ciro, diga que voy para su casa, que voy a quedarme en su casa, tengo esta noche show. Entonces me decía, sí, listo, no hay problema. Y así fue como pude sobrevivir. Esa primera etapa donde estabas todavía muy protegida. Sí, siempre mi casa fue muy tajante en muchas cosas, no era la libertad que se tiene ahorita de que, ay, chao, hasta luego. No, allá nos tocaba pedir permiso para todo lo que fuéramos a hacer. Entonces era difícil, yo no tenía los vestuarios en mi casa para que no se dieran cuenta. Wilson era el que me tenía los vestuarios y los cosía y los hacía y le poníamos lentejuelas. A veces yo salía de trabajar del colegio, yo ya trabajaba en colegio con mi educación física, entonces salía y me iba para donde él, venga que hay que coser, no, que hay que pegue lentejuelas, porque eran las lentejuelas o una cinta brillante, lo que encontráramos brillante, porque eso no era los vestuarios ya casi todos como se ven ahorita bonitos, pedrería y todo eso. Era, venga, yo tengo una faldita que tiene vuela. Ay, sí, esa sirve, listo, pongámosle lentejuelas. Péguele una cintica brillante. ¿Cómo se ve? No, sí, bien. Por ahí, ay, vea que yo tengo una blusita. Ay, peguémosle unos flecos. Bueno, sí, pégale flecos. O sea, nada elaborado porque no había nada y no teníamos tampoco de dónde guiarnos para esos vestidos. Y eran vestidos, o sea, no nos gustaba salir a mostrar tanto. Y en ese momento, ¿quiénes eran sus referentes justamente? ¿De dónde podían aprender o de dónde venía la inspiración tanto para el montaje de coreografías como para la construcción de esa estética que se iban a llevar a escena? Nosotros fuimos muy empíricos. Nuestros montajes era pura creatividad, bailábamos era escuchando la música. ¿Qué nos hacía sentir la música para poder crear un paso? Cero tiempos musicales, que nada, era escuche, ay mire, sí, hagamos esto aquí y acá, pero vea esas trompetas ahí, ay sí, marquémoslas, hagámosle, sí, listo, sí, y montábamos, creábamos, todo el tiempo era solo creación. Wilson es muy creativo, mucho, él creaba y yo acomodaba a la música. Yo era más musical, soy muy musical y más de estética. Entonces él proponía de pronto los pasos, obvio, pues yo también, pero se los ajustaba a la música. Tal vez ese fue nuestro éxito porque nos entendíamos muchísimo. Él aceptaba lo que yo le decía, lo que yo le corregía, y yo aceptaba lo que proponía también. Entonces era pues bien interesante, éramos una pareja que nos complementábamos súper bien, casualmente por eso. Bueno, y veo un momento el Muro de la Fama, pienso en lo que estaba pasando ahí, de donde venía la inspiración, y me quedó sonando la idea de finalmente del gremio de los bailadores o del sector a lo que podría luego evolucionar en un sector artístico que no era más sino un parche de rumberos en principio. Sí, total, sí. Mencionaste que igual había mucho machismo y mucho ambiente conservador. Pienso en perspectiva y digo, no hay otra mujer que nosotros tengamos en mente que haya logrado sobre todo trascender la escena de la rumba, a convertirse en bailarina, es decir, es una bailarina de salsa que viene de la época de la rumba. Seguimos conociendo bailadoras, sigue habiendo una Teresita, siguen habiendo chicas y señoras hoy que fueron muy buenas bailadoras, pero que fueron buenas bailadoras sociales, buenas bailadoras de rumba y que no hicieron una evolución hacia lo artístico, sino que seguía siendo el montar una canción en un contexto familiar, bacano, de pronto lo presentamos en el bar porque nos gusta y porque nos lo gozamos con mi esposo, con mi pareja, con el grupo de amigos. ¿Piensas en otros nombres y tampoco te llega? No, mira que muy pocas mujeres trascendimos en eso. Sonia Hoyos, una de las chicas que estuvo en la época de nosotros, y ella pues siguió bailando y siguió presentándose y formando, creo que también enseñó a bailar y enseña todavía, pero de resto no.
Pareciera Como como que que se nos surge una estrellita y que es al final la única mujer que realmente logró pasar. Bueno, Ujú. ahí se nos volvió reflexivo, pero también surge el dato. Y ahora que ponemos el dato sobre la mesa, veamos cuáles eran los retos y por qué más mujeres no podían llegar a hacer esto que tú hiciste. ¿Qué hubo de diferente? La verdad no te sabría decir que ¿O cuál era el tal vez obstáculo? el proyectarse uno. Es que yo desde muy pequeña, lo que te digo, pertenecía a muchos grupos. Tú tenías la ventaja y era que tú no eras solamente una bailadora. Tú primero fuiste bailarina y luego fuiste bailadora. Ujú. Y tenías ya una proyección, tenías igual una aspiración desde lo deportivo, desde... Exacto. Sí. O sea, siempre he tenido en mente, y esto me lo enseñó, fue el pertenecer a cada grupo, de todo lo que yo aprendía y cada vez que llegaba a un grupo a aprender cosas nuevas, diferentes, siempre me he proyectado, toda la vida me he proyectado a quiero ser la mejor. Entonces, y siempre he luchado por ser la mejor en lo que hago. Entonces, con el grupo de danza folclórica éramos casi 10, 12 parejas. Entonces yo siempre decía, algún día estaré allá adelante, en ese puesto de adelante. Y trabajaba muchísimo, he sido muy disciplinada y muy dedicada a esto. Entonces, y me gusta. Entonces siempre ensaye. Y ya cuando decían, Olga Lucía, venga acá adelante, y yo, bueno, ya lo estoy logrando. Con las porristas fue lo mismo, de llegar a ser capitana de las porristas. Entonces, porque eso no se lo gana nadie, sino con trabajo. No. Con trabajo, demostrando de que uno es capaz. Entonces, eso, con el grupo de gimnasia acrobática de la universidad, también me acuerdo que el maestro me dijo, no te conocemos, pero tienes el periodo de vacaciones para que nos muestres algo, a ver si te podemos aceptar en el grupo. Y yo, ok. Entonces el parejo que me invitó, el chico que me invitó, que fue, ellos resultaron asistiendo a un entrenamiento de porristas, que fue cuando empezaron a trabajar los hombres con las mujeres en las porras, entonces para hacer las alzadas y todo. Entonces uno de ellos fue el que me llevó casualmente al grupo, sin estar yo todavía estudiando en la universidad. Todavía no estudiaba en la pedagógica. Yo estaba terminando mi bachillerato. Estabas con tanta curiosidad que te estabas yendo 2 pasos adelante. Exactamente. Entonces, cuando yo llegué al grupo fue cuando el maestro me dijo, Héctor Peralta, si quiere entrar al grupo, y yo, ok. Entonces, pues con Rafael, mi parejo de acrobacia, nos pusimos a trabajar. Yo todos los días ensayaba de 2 de la tarde a 6, 7 de la noche. Eso al principio dolía todo porque era algo nuevo para mí, pero yo decía, no, yo quiero. Cuando ya entraron todos de vacaciones de intersemestral, entonces dijo el maestro, reunió a todos los del grupo y les dijo, bueno, ella quiere entrar al grupo, vamos a ver. Sí. No, pues habíamos hecho una cantidad de cosas que decía, pero estos muchachos llevan mucho tiempo trabajando esas figuras y usted como en 20 días saca esto. Entonces Rafael le dijo, es que ella duró los 20 días que usted nos dio, todos los días venía a entrenar. Entonces yo salía del colegio y corra a entrenar. Y así he sido siempre. O sea, he sido muy, muy disciplinada. En el colegio, cuando trabajaba en el colegio, yo entrenaba hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y en el colegio tenía que estar a las 6 de la mañana, yo con las ojeras aquí. Pero tenía hora libre de no clase, descanso, y estaba en el salón de danza practicando lo que estaba aprendiendo de salsa. Y yo, esto se me está dificultando, pero yo tengo que lograrlo, yo puedo, yo voy a hacerlo, Entonces siempre he creído en que el que quiere puede. ¿Hubo alguna mujer, alguna bailarina, deportista que te sirvió de inspiración, que eras por lo que ella logró o por cómo ella lo hace? ¿Tuve un referente que admirar y que perseguir? No, la verdad no. En esa época temprana no. Y ahorita, en este momento, ya que pues ha crecido el mundo artístico, que han salido tantas mujeres a la luz, ¿cuál es esa bailarina que tú dices, si en ese momento hubiera habido el acceso a la información, a la técnica, a la educación, que yo no pude tener, esta mujer siento que... A mí me encanta, y que es una señora, Támara, Tito y Támara. Esta pareja, con ellos tuve la oportunidad de compartir en el año 2005, que fuimos con Wilson al primer Salsa Open en Buenos Aires, Argentina. Un Salsa Open diferente a la conexión del Salsa Open de
de El Iris, Salsa Open, un Salsa Open allá. Salsa Open, así le llamaron, Salsa Open, Congreso Mundial de Salsa Open de solo Buenos Aires. Y conocí a Luis, director de 2x4 Mambo, a Fernando Sosa. Al Fernando Sosa del 2005, qué interesante. En el 2005. Al Tito y Tamara del 2005. Tito y Tamara, con ellos compartimos y nosotros fuimos invitados para hacer show central en ese Congreso Mundial de Salsa. Entonces estuvimos allá y estuvimos pues compartiendo. ¿Ellos en ese momento ya eran jurados? ¿Qué rol tenían ellos? Ellos eran jurados del show central. Wow. Sí, esos espectáculos. O sea, yo cuando vi esos montajes y todo eso. ¿Y tuviste acceso a talleres, a formación con ellos? Ahí sí, claro, porque todos dictaban talleres, o sea, estilo congreso, solamente que nosotros íbamos solo a presentarnos, pero participamos de todo el congreso porque íbamos invitados. Pagamos nuestro tiquete, nuestro hospedaje, pero al congreso como tal, nosotros íbamos invitados. Invitados, qué maravilla. Bueno, y ya para llegar al final, sueños cumplidos, momentos históricos que tú dices me llenan de felicidad y sueños que quedan por cumplir. Sueños cumplidos, hubo uno que fue cuando quedamos seleccionados como la mejor compañía de Bogotá, Son Como Son, mi compañía artística, que en el 2001 el Instituto de Cultura y Turismo realizó el primer concurso a nivel grupal, porque siempre bailábamos era en pareja. Entonces fue cuando se conformaron los grupos, entonces cada quien empezó a armar su compañía. La única compañía que existía, o dos únicas, creo que ya estaba Afrocaribeña, que el director Osvaldo, y la que sí estoy segura, era Nueva Generación de Mambo y Cha 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 con Edgar Estrada. La de Wilson Marín no existía todavía tampoco. No, a raíz de esa convocatoria fue que varios de los que estaban con sus parejas punteando de pronto decidieron hacerse a un nombre y mostrarse como grupo. Exactamente. Ahí fue otra cachetada que me dio Wilson Marín porque él montó su compañía y yo era la pareja y no me dijo nada. Y se armó con otra pareja. Entonces yo quedé como que, a ver, otra vez se repite la historia, Dios mío. Entonces dije, pues voy a montar mi compañía. Entonces hablé con Alexandro Quintero, quien en ese entonces estaba bailando también, tenía él su pareja y llamé a otros que bailaban, que habían bailado con nosotros en los festivales en pareja. Entonces les dije que si querían, armábamos un grupo que se llamaría Son Como Son, que sí, listo, sí, que para participar les dije listo. Montamos pues por todo el aprendizaje que yo venía de todas las otras tendencias, entonces montamos una obra y toda con capas y todo así, todo dramático. Entonces eso gustó muchísimo y nosotros sin saber que iban unos coreanos a mirar ese festival. Entonces, en las eliminatorias todavía no se sabía nada de los coreanos. Llegamos 12 compañías, 12 agrupaciones a esas eliminatorias. Quedamos seleccionadas 2. Yedam, que era una compañía no especializada en salsa, porque yo bailaba más urbano, de Soacha, pero se le midieron a salsa y la propuesta que llevaron fue bien interesante. Y quedamos nosotros, Son Como Son. Entonces dije, ay, qué chévere. Entonces quedamos seleccionadas y se hacía todo un mes de festival, que era cuando se hacían los festivales, todos por un mes. Entonces, parejas y los dos grupos. Y a uno de esos eventos fueron los coreanos, una empresa que hacía intercambios entre Corea y Colombia. Y vieron los dos grupos y nos seleccionaron a nosotros para ir a un festival en Corea del Sur. Entonces estuvimos, inicialmente era por 20 días que duraba el festival, un festival de danza teatro. Entonces fue montar, nosotros éramos 5 bailarines, 2 hombres, 3 niñas. Y jugábamos entre los 5, entonces pues fue una propuesta muy... ¿En el 2002 me dijiste? 2001. 2001. En el 2001. Eso fue en marzo, que todo esto. Y en abril ya los coreanos fueron los que nos contactaron y empezamos a trabajar con ellos para ir a ese festival Madanguk Washon Festival, se llama. Es un festival de danza teatro que hacen allá en la ciudad de Wash. Entonces me contactaron y bueno, queremos esto, necesitamos 5 bailarines más, la idea es de que vayan 10 bailarines y pues nos monten una obra. Entonces empecé pues como a trabajar, a buscar quienes nos podían asesorar un poco
en ese cuento, porque pues obvio escogieron así como que up. Y sí se llevó una obra que se llamaba La historia de la danzalsa, de la danza y la salsa. Entonces fue el contar la historia de esa salsa, en donde hicimos un pendón grandísimo del Palladium, que el Palladium fue un referente muy grande en Nueva York, y con Tito Puente, con Celia Cruz, en esa escenografía que montamos, y resultamos pues en Corea con mi compañía. Entonces me acuerdo tanto que Wilson, ay, gorda, lo que quiera yo le colaboro. Le dije, no, me diste la patada, pues lo siento, no. Y entonces fue con Alexandro Quintero me ayudó muchísimo, y con él sacamos pues la compañía adelante. Y fuimos a Corea, íbamos solamente por los 20 días, ellos nos llevaron 5 días antes para el cambio de horario y todo esto antes del festival. En el festival gustó tanto nuestra obra que nos invitaron a hacer gira por Corea. Entonces duramos no los 25 días, sino 3 meses allá en Corea, que teníamos el permiso. Entonces hicimos gira por todo Corea, con toda nuestra salsa, nuestro baile, todo lo que llevábamos, y fue bien interesante, interesante. Esto fue algo que a mí me causó mucha felicidad. Oiga, Lucía, eso me replantea sobre el muro de la fama y los embajadores, porque no estoy seguro en qué año Uber y Mayerly salen, China. A China. Ellos fue tiempo después, después. Posiblemente la primera compañía de salsa, o bueno, de afinidad proximísima, sí, alcanza a ser salsa, la obra era de salsa. Sí. Que sale de Bogotá a darle un golpe al mundo, internacional. Es esta compañía. La compañía artística latina Son Como Son, porque conmigo las cosas son como son o no son. Y por eso ya no son. Se han perdido, se han ido perdiendo. Caramba. Todos los nuevos embajadores y esto, muchos no lo saben. Aquí es donde dice uno, este tipo de conversaciones hacen historia. Uh-huh. Me queda un poco largo el capítulo, soy más partidario de tener entrevistas para ustedes que rondan los 30 minutos, pero es que cuando llegamos a este tipo de descubrimientos y de daticos puntuales que pasan en la historia y que no deberían quedarse perdidos por falta de tener una buena conversación, es donde siento que esto vale la pena. Y para terminar, después de ese sueño y ese gran cumplido que nos deja ahí un nuevo punto para considerar en la historia de la salsa en Bogotá, ¿qué sueño te queda por cumplir ahora? ¿Qué sueño me queda por cumplir? ¿Qué persigues? ¿Qué anhelas? Sigo en la lucha de ser una de las mejores maestras de salsa en Bogotá y a nivel internacional, sobre todo por el estilo que sigo rescatando, que es el estilo bugaleño, el estilo pachanguero, que se baila la salsa saltada, que fueron nuestras raíces, nuestros inicios. En Cali, allá fue donde más nos fortalecimos con el bugalú y lo trajimos aquí a Bogotá, y se ha perdido todo eso. Entonces mi sueño es de seguir rescatando nuestras raíces salseras y seguirlo bailando. Acá hay algo, y es una vertiente completa que va a dar quizás incluso para episodios completos, y no lo incluyo acá solamente por respeto de la audiencia, y es cómo Bogotá terminó de apropiar y aprender de la salsa en Cali. En el año 2019 nosotros hicimos un conversatorio junto a maestros de la vieja guardia y un par de maestros de Cali también que nos visitaban, justamente tratando de trazar si se hablaba del baile. Lo llamábamos Baila Colombiano el evento, pero nada más terminando la primera noche ya estábamos diciendo, con todo el respeto y el cariño que podamos tener del Baila Colombiano, el mérito nuestros mismos maestros de la vieja guardia se lo han devuelto a Cali en Bogotá y le han dicho sí, porque sin Cali Bogotá no hubiera bailado como baila, porque Cali era nuestra inspiración, los bailarines de Cali fueron nuestros referentes y no hay nada que hacer. Si el caleño quiere decir que es salsa caleña y no salsa colombiana porque realmente lo que Bogotá sabe se lo debe a Cali, es cierto y punto. Pero hay algo bien claro, y es que Bogotá bailaba diferente. O sea, los bailarines de acá tenemos una esencia diferente a la de Cali, que fuimos a aprender también de Cali, pero el bogotano, wow. Y el vieja guardia, wow. O sea, se le medían a los de Cali. En Cali, su esencia
mucha más rapidez. Aquí somos más tranquilos para bailar, pero igual tenemos nuestra esencia. O sea, sí hay la diferencia entre el estilo caleño, el bogotano, pero todo es el colombiano y son nuestras raíces. Bueno, y por ahí seguiremos pasando en otros episodios. Gracias por acompañarnos, maestra. Gracias por aceptar esta invitación A ti, y nutrirnos gracias. de tu historia acá. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado y que sigan viendo los otros episodios del Muro de la Fama e Inspira en tuvalle.com. Muchas gracias. Que la tierra tiembla con todo el sabor. Yo no puedo parar.